El 17 de junio de 1972 se encontraron 5 personas en la sede del Comité Nacional Demócrata en el edificio Watergate. ¿Qué estaban haciendo esas personas ahí? Según la investigación del Washington Post, se hablaba de que estas 5 personas se encontraban haciendo espionaje, pero ¿para quién? Para esa época se encontraban en elecciones presidenciales y lo que sucedió no causó ni cosquillas en la victoria de Nixon. Después de estos acontecimientos empezaron a hacer una serie de audiencias. Estas audiencias fueron transmitidas en todas las señales de Estados Unidos, buscando más datos sobre esta investigación que empezó el Washington Post. Pero entonces, ¿qué era lo que se estaba escondiendo? ¿A quién estaban escondiendo? ¿Cuál era la intención de estas personas que estaban irrumpiendo en la sede demócrata? Lo que nos revelaron no fue muy confortable, pues se llegó a pensar que Nixon tenía que ver en ese momento en el caso de espionaje o en el caso de corrupción para no dejar fluir la información. Se reveló así entonces que en la Casa Blanca se grababan todas las conversaciones, desde el predecesor de Nixon hasta el momento. Se tenía un registro de las conversaciones que existían en ese momento. Todo esto llevó a una gran controversia en el país de los Estados Unidos, llevando a que la opinión pública y las personas quisieran revocar el cargo del presidente en el momento. Pero, ¿en qué terminó todo esto? En ese momento, lo único que pasó fue que Nixon dejó su cargo y el nuevo presidente lo indultó de todos los cargos que tenían que ver con ese caso. Después de estos acontecimientos empezaron a hacer una serie de audiencias. Estas audiencias fueron transmitidas en todas las señales de Estados Unidos, buscando más datos sobre esta investigación que empezó el Washington Post. Pero entonces, ¿qué era lo que se estaba escondiendo? ¿A quién estaban escondiendo? ¿Cuál era la intención de estas personas que estaban irrumpiendo en la sede demócrata? Lo que nos revelaron no fue muy confortable, pues se llegó a pensar que Nixon tenía que ver en ese momento en el caso de espionaje o en el caso de corrupción para no dejar fluir la información. Se reveló así entonces que en la Casa Blanca se grababan todas las conversaciones, desde el predecesor de Nixon hasta el momento. Se tenía un registro de las conversaciones que existían en ese momento. Todo esto llevó a una gran controversia en el país de los Estados Unidos, llevando a que la opinión pública y las personas quisieran revocar el cargo del presidente en el momento. Pero, ¿en qué terminó todo esto? En ese momento, lo único que pasó fue que Nixon dejó su cargo y el nuevo presidente lo indultó de todos los cargos que tenían que ver con ese caso.